Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el tiempo del día que escojan ver esta videoclase. Bienvenidos a esta segunda reunión de nuestra materia, que es Derecho Individual del Trabajo. Mi nombre es Diego Tula, yo soy profesor adjunto en la cátedra del doctor Aquino. Y conmigo vamos a tener la mayor posibilidad de interactuación virtual en los foros. Supongo que a esta altura ya habrán visitado y trabajado la mayoría de las consignas que nosotros proponemos en el entorno virtual. Tengan siempre en cuenta que el entorno virtual es una herramienta muy útil tanto para ustedes, alumnos, para tener no solo un acercamiento a la temática propuesta en el cronograma de estudios, sino también es la posibilidad de tener un contacto directo con los profesores. De allí entonces la humilde sugerencia de que no desaprovechen esta posibilidad de interactuación. Van a ver, si es que no vieron ya, que la cátedra lo que propone en las diferentes unidades es un material bibliográfico de base. Van a ver que este material bibliográfico va a estar enriquecido con una serie de videoclases de otros profesores, maestros del derecho del trabajo, y además algunos disparadores que nosotros utilizamos en los foros para ver la repercusión que puede tener en ustedes la temática, insisto, propuesta. Dicho esto, vamos directamente a el tema que hoy nos trae a reunión, que no es ni más ni menos que la extinción del contrato de trabajo. Hasta ahora, lo que ustedes han visto en la primera clase, videoclase con el doctor Aquino, refiere a la formación de ese contrato de trabajo, los elementos a tener en cuenta, tanto desde el punto de vista normativo, como las fuentes, los principios, las normas que juegan e imperan en nuestra materia. Habrán visto seguramente cuáles son las notas tipificantes de este contrato de trabajo, notas tipificantes que creo que hoy ustedes como estudiantes y nosotros como abogados, ambos tenemos la obligación de analizarlas, estudiarlas e interpretarlas a la luz de las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial Unificado. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente una de las notas tipificantes del contrato de trabajo era la remuneración. Y no estoy hablando de la dependencia económica o reduciendo el concepto de dependencia económica a la remuneración. Esto es, digamos, mucho más amplio, pero digo, uno de los elementos es, bueno, la remuneración entendida como una contraprestación por la puesta a disposición de la capacidad de trabajo. Esto según la ley de contrato de trabajo. Por supuesto, los convenios internacionales, por ejemplo, el 103 de la OIT, amplía muchísimo más este concepto sin hacer diferencias entre rubros remunerativos, no remunerativos, el carácter salarial o no de este instituto. Pero voy a esto. ¿Por qué analizar el concepto de dependencia a la luz de las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial? Porque la normativa vigente, la normativa civil vigente, introduce, o parecería ser que introduce, herramientas típicas del derecho del trabajo, como puede ser la noción de remuneración. Van a ver que en 7 u 8 oportunidades se utiliza el término remuneración. Van a ver cuando habla del viajante de comercio, o mejor dicho, cuando nosotros entendemos por el viajante de comercio, el contrato de agencia, etcétera, etcétera, van a ver que puede existir, y de hecho existe, una tensión entre las normas del derecho del trabajo específicas, propias, autónomas, y las normas del derecho civil. Por eso es que los invito a repensar y replantear la teoría clásica
del concepto de dependencia, jurídica, técnica y económica, que no está mal y que sabemos que algunos factores pueden estar desdibujados, como puede ser la dependencia técnica y hasta cierto punto la dependencia económica, y lo que nunca puede faltar es la dependencia jurídica, pero vamos a ver que en ciertas figuras contractuales, vamos a decirle modernas, esta triple dependencia, insisto, es como que ofrece aristas de longitudinales. ¿Se entiende? Es decir, parecería ser que se estira ese concepto y entonces en el paraguas protector propio del derecho del trabajo, recuerden que el artículo 14 bis protege al trabajo en todas sus formas, no solo el trabajo dependiente, en ese paraguas protectorio podrían ingresar otras figuras que tradicionalmente estaban excluidas de ese halo protector. Y entonces, por supuesto, la idea de parasubordinación, que ya viene en el derecho europeo hace bastantes años, pero insisto, tratemos de analizar este concepto, que seguramente el doctor Aquino lo ha explicado con mucha mayor claridad que yo, a la luz de las nuevas disposiciones del Código Civil, no para aceptarlas, incluso hasta puede ser para criticarlas, ¿por qué no? Si no lo hace con conceptos jurídicos, no tiene por qué estar de acuerdo con el legislador civil respecto al enfoque de ciertos temas, pero me parece que una lectura enfocada pura y exclusivamente y excluyente de la norma civil y enfocada pura y exclusivamente en la normativa de trabajo, entiendo que puede ser una visión reducida de la cuestión. Pero bueno, sin demasiado preámbulos, dijimos que con el doctor Aquino han visto cómo nace este contrato. Cómo nace este contrato, cuáles son las normas que imperan al momento de la formación del contrato de trabajo, cuáles son las notas tipificantes, cómo el derecho del trabajo viene a proteger a ese sujeto donde prima una hiposuficiencia inicial, no tiene la misma capacidad para negociar que el empleador, tiene un peso mucho menor, por eso se habla de balanza invertida. Quien sube en la balanza es el trabajador porque tiene menos peso, quien baja en la balanza es el empleador porque tiene mucho más peso, tiene el poder de dirección, de organización, de sanción, etcétera, etcétera. Y entonces el derecho del trabajo, seguramente habrán visto que a través del orden público laboral, lo que se conoce como el orden público laboral, inyecta un montón de herramientas, principios, presunciones, es decir, le da peso específico al trabajador. Le dice, bueno, yo soy consciente, yo, orden jurídico legal, soy consciente que vos sos la parte más débil en una relación hiposuficiente, al menos inicial, y entonces voy a nutrir esa relación de distintos institutos que van a ser irrenunciables e indisponibles. Por eso impera el orden público laboral. Y entonces, por ejemplo, voy a poner determinadas condiciones, prohibiciones, presunciones en favor de la parte más débil, es decir, en favor del trabajador. ¿Para qué? Para darle más peso al trabajador y entonces que esa balanza desproporcionada inicial se empiece a balancear y a equilibrar. Entonces el trabajador, al tener, por ejemplo, en su favor el principio de irrenunciabilidad, ¿esto qué quiere decir? Que aun cuando el trabajador quiera renunciar, recuerden que por renunciar entendemos la abdicación voluntaria de un derecho, aunque quiera renunciar voluntariamente, el legislador le va a decir no podés. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el trabajador quisiera renunciar a su salario? No podría. ¿Qué pasaría si el trabajador quisiera renunciar a sus vacaciones? O decir, bueno, miren, yo no me voy a tomar las vacaciones, no voy a tomarme las vacaciones, págamelas y yo las sigo trabajando. Y me la tomo 5 años después, acumulo 2 meses, 3 meses. Bueno, las vacaciones, por ejemplo, como tienen un fin higiénico, esto es decir, para garantizar la integridad psicofísica del trabajador y evitar que la sobreexposición de los trabajadores a una jornada de trabajo extensiva y extenuante, es decir, durante 3 años seguidos sin vacaciones, lo que pone en riesgo su salud, los bienes de la empresa, los bienes de terceros, los terceros, vamos a suponer que es un chofer que no tiene ningún tipo de descanso. Entonces el trabajador, aunque quisiera, no podría renunciar o acumular 5 años después esas vacaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el nacimiento, uno podría decir, en realidad decir desde el nacimiento del contrato, hoy en día
es una verdad parcial, porque creo yo, y esto ya digamos es muy específico, pero creo yo que el derecho del trabajo, y sin lugar a dudas el derecho civil, viene a proteger no solo al trabajador, sino al futuro trabajador. Es decir, a los precontratantes, lo que ocurre. Por ejemplo, rara vez, pero eso no quiere decir que nunca pase, aquellos contratos de trabajo que se desarrollan, como dicen los franceses, pas a pas. ¿Qué quiere decir? Paso a paso. Es decir, no es yo lo siento, pacto las condiciones de trabajo, nos damos la mano, firmamos el contrato, si es que hace falta firmarlo, y existe contrato. Muchas veces implica entrevistas previas, que el trabajador renuncie a su empleo anterior, que viaje con su familia, que alquile una vivienda, que cambie a los chicos de escuela y por ahí, luego de realizadas determinadas tratativas precontractuales, de buenas a primeras, el contrato no se celebra. Bueno, esto es lo que se llama la responsabilidad precontractual, que antes no estaba regulada específicamente por la ley de contrato, por el Código Civil, se regulaba en relación a la oferta y demás, el periodo de la oferta, que a partir de la oferta es donde en principio habría eficacia legal de ese acto jurídico. Bueno, ahora el Código Civil y Comercial Unificado contiene 3 o 4 artículos relativos a la responsabilidad precontractual que entiendo que se celebra en el contrato de trabajo, que prima y rigen en el contrato de trabajo. Entonces, desde el momento de las tratativas precontractuales, pasando por la celebración del contrato de trabajo y durante su desarrollo, ustedes ven o vieron o verán que el derecho del trabajo otorga una serie de derechos y obligaciones para las partes. Acá también vamos a desterrar la mítica que se cree que el único obligado es el empleador y el trabajador lo único que tiene es derechos. Para ambas partes, la ley de contrato de trabajo, en forma directa o indirecta, por ejemplo a través del principio general de obrar de buena fe, le impone obligaciones a ambas partes. Se desarrolla el contrato de trabajo por tiempo indeterminado o bajo las distintas modalidades que se prevén y llega un momento que ese contrato de trabajo se extingue. Ustedes saben que el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque el legislador aspira a que esa relación de trabajo finalice de modo natural. ¿Y cuál es el modo natural? El modo natural es con la jubilación del trabajador. Pero eso no quiere decir que la Constitución Nacional no le otorgue la posibilidad a los empleadores de extinguir antes de la finalización natural el contrato de trabajo. La ley le otorga esta facultad al empleador. Lo que ocurre es que esta facultad puede ser ejercida en forma limitada. Y aquí es donde entran a jugar una suerte de principios no específicos del derecho del trabajo, sino principios generales del derecho civil y del orden público internacional. Y entonces tenemos la prohibición de discriminar, tenemos la obligación, digamos, del trato igualitario ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que yo, supongamos que el día de mañana, haciendo uso de la prerrogativa de despedir, le imputo a un trabajador una serie de hechos ofensivos contra la moral, contra su persona, contra su buen nombre, y el trabajador o la trabajadora se siente discriminado o discriminada por este hecho, podría pedir la nulidad de ese despido, ya vamos a avanzar sobre este tema, y entonces ahí decimos, bueno, pero momento, vos habías dicho que constitucionalmente el empleador tiene la facultad de despedir, esto quiere decir que puede despedir cuando quiera, con una consecuencia económica, que es pagar, y esto no sería del todo correcto. Porque, insisto, esa facultad de despedir, acá por supuesto los grandes maestros del derecho discuten si el despido es un acto lícito, ilícito, ilícito pero permitido, ilícito pero consentido, lícito con consecuencias ilícitas, bueno, en fin, no voy a entrar en ese debate filosófico, que por supuesto tiene consecuencias prácticas, porque nos iríamos del hilo argumental.
Pero lo que ustedes tienen que tener en claro es que en algún momento el empleador puede, por supuesto el trabajador también, pero el empleador puede extinguir ese contrato de trabajo. Y hay dos formas de que lo haga. En realidad hay más, hay varias formas de extinción del contrato de trabajo, pero nos vamos a centrar en esta clase en la forma directa o indirecta por parte del empleador de extinguir el contrato de trabajo. Insisto, hay muchas otras causales de extinción del contrato de trabajo que no vienen al caso. Entonces decíamos, el empleador puede despedir en forma directa o indirecta, es decir, puede extinguir ese contrato de trabajo en forma directa o indirecta. En forma directa, causada o incausada. Ahí estamos, discúlpeme el error. El empleador entonces, recapitulando, puede extinguir el contrato de trabajo en forma directa, con causa o sin causa. Ahí estamos centrados en lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué quiere decir que el empleador puede extinguir el contrato de trabajo en forma directa, con causa o sin causa? Quiere decir que tiene, salvo, insisto, que se violente un principio constitucional o supralegal que tenemos todos los ciudadanos, por el solo hecho de ser ciudadanos, ni hablar los trabajadores, que son sujetos de preferente tutela constitucional, como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Aquino del 2004, el empleador puede decidir ponerle fin a ese vínculo notificando al trabajador esta decisión. Ahora vamos a trabajar en las notificaciones, es muy importante, comunicándole, haciendo público ese acto, es decir, le permite al trabajador la toma de conocimiento, no solo de que ya no va a trabajar más para esa persona, sino también eventualmente las causas por las cuales deja de trabajar. O le puede comunicar, como se estila hacer muchas veces, que prescinde de los servicios de ese dependiente sin argumentar ninguna causa. Por supuesto que esto también tiene sus limitaciones, porque supongamos, vamos a poner un ejemplo de la realidad que se ve lamentablemente mucho. Supongamos que una mujer queda embarazada en mi empresa y yo considero que la mujer embarazada no está en condiciones de llevar adelante durante su embarazo las tareas, pero además considero que luego, la barbaridad, de que luego de tener el hijo no va a poder dedicarse al trabajo con el mismo esmero pero si yo, por supuesto, la despido con causa, diciendo por causa de su embarazo, ese despido, ese acto es discriminatorio y por lo tanto es nulo por la ley antidiscriminación. Entonces, ¿qué hago? Me intento proteger bajo el paraguas constitucional de que me permita extinguir el contrato de trabajo con consecuencias indemnizatorias y entonces la despido sin causa. No le invoco causa, no me meto en decir que prescindo de los servicios porque está embarazada o no está embarazada, por su profesión, si profesa alguna religión, si profesa alguna ideología política, por su color de piel, por sus contexturas físicas, es decir, las causales de discriminación que están previstas en la ley antidiscriminación y en la normativa internacional son variadas. Pero yo sobre pretexto de escudarme en un principio constitucional, en una facultad que me permite despedir sin causa, le mando la carta documento del despido incausado. Y entonces digo, bueno, de última pago y me saco a este trabajador o esta trabajadora de encima, sin decir verdaderamente por qué me lo saco de encima, y lo revisto de licitud el acto a través de un despido incausado. Bueno, la jurisprudencia, por supuesto, que también ha puesto límites a esta facultad de despedir, y aun cuando no se invoque una causal de despido, si después se prueba en el expediente, a propósito no digo quién tiene que probar, porque acá también la cuestión es vidriosa, hay quienes ponen la carga de la prueba en el trabajador, hay quienes ponen directamente, invierten el onus probandi y lo ponen a cargo del empleador, hay quienes utilizan la técnica de las de indicios, hay quienes dicen que acá habría que aplicarse la carga probatoria dinámica, es decir, cada parte tendría que probar aquellos hechos que están en mejores condiciones de aportar pruebas, bueno, en fin, la carga probatoria va por otro carril, tiene que ver con esto, pero lo importante es que la jurisprudencia ha dicho
que si en el expediente se prueba que pese a existir un despido incausado, es decir, una carta documento diciendo a partir de la fecha prescindo de sus servicios, pero en realidad este despido obedece a otras razones y esas razones implican necesariamente o conllevan un acto discriminatorio del empleador hacia el trabajador, ese despido, ese acto es nulo y por lo tanto el despido es nulo. Bien, entonces, si el despido incausado del empleador, es decir, si la carta documento que le llega al trabajador diciendo a partir del día de la fecha prescindo de sus servicios, no encubre una intención distinta, sino que verdaderamente el empleador quiere prescindir de los servicios del trabajador, puede hacerlo, pero insisto, va a tener una consecuencia indemnizatoria. ¿Por qué? Porque la ley tarifa, si se quiere, la ilicitud de ese acto. Y dice, bueno, como el contrato de trabajo, cuando se celebra, tiene vocación de continuidad y de perpetuidad, es decir, hasta que el trabajador se jubile, pero el empleador decide ponerle fin antes a ese vínculo, esa decisión tiene una consecuencia. Y la consecuencia es la tarifación de los daños y perjuicios que se derivan de ese acto. Y la tarifación de los daños y perjuicios que se derivan de ese acto no son ni más ni menos que los rubros indemnizatorios, lo que todos conocemos como indemnización por antigüedad, artículo 245, indemnización sustitutiva del preaviso, artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo, e integración del mes de despido, que es el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, el empleador, del mismo modo que tiene el derecho de despedir sin causa al trabajador, también tiene el derecho de invocar lo que él considera una justa causa de despido. Esto es, algún acto u omisión del trabajador que, según las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esto es, teniendo en cuenta el trabajador, no en forma genérica los trabajadores y los empleadores, sino teniendo en cuenta ese trabajador, teniendo en cuenta la figura del empleador y teniendo en cuenta las condiciones de modo, tiempo y lugar de ese vínculo laboral, el empleador puede mandarle una carta documento al trabajador comunicándole la extinción del vínculo, pero, a diferencia de la anterior, invocando lo que él considera una justa causa de despido. Esta justa causa de despido tiene que tener soporte, fundamento en lo que se llama injuria grave. Ustedes lean después el 243, el 242 y el 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y van a ver que injuria grave es todo incumplimiento del trabajador, cualquier medida digamos, cualquier acción o omisión que torne imposible la consecución del vínculo. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la Ley de Contrato de Trabajo no lista las causales de injuria y no podría hacerlo, entiendo yo. ¿Por qué? Porque las causales de injuria, como les decía antes, siempre tienen que estar circunscriptas a las condiciones de modo, tiempo y lugar de cada relación laboral. Pongo un ejemplo. Supongamos un ejemplo delicado, porque puede tener distintas salidas. Supongamos que todos nosotros por un momento somos empleadores. Y un trabajador con 10 años de antigüedad, un trabajador ejemplar, que nunca ha tenido ningún tipo de sanciones, ni ha ocasionado ningún problema en la empresa, un día llega al establecimiento en un estado de ebriedad y desarrolla 2, 3, 4 horas de su jornada legal diaria en estado de ebriedad. Uno viene, digamos, el cliente al estudio y le dice, doctor, vea, o lo llama por teléfono y dice, doctor, vea, López está en estado de ebriedad. Uno, por supuesto, decirle, bueno, decirle, mandalo a la casa. Por supuesto, advierto que está en estado de ebriedad y le pido que vuelva a su domicilio. Ahora, ¿qué hago con esa persona? Bueno, uno podría decir, echalo porque está borracho.
Bueno, ojo, porque acá hay una primera disquisición. Según las circunstancias de modo y tiempo y lugar, la afectación de ese estado de debilidad del trabajador a la empresa es igual, y yo les diría no. Un trabajador, digamos, en estado de ebriedad es un trabajador en estado de ebriedad. Ahora, es distinto si ese trabajador, por ejemplo, no sé, es guardia de un depósito y entonces la consecuencia de ese estado de ebriedad es simplemente que se quede dormido en su puesto de trabajo. Supongamos que no roban ni nada, se queda dormido, 4 horas duerme y listo. Una circunstancia de modo, tiempo y lugar. Ahora fíjense si ese mismo trabajador que llega en estado de ebriedad al trabajo es chofer y sale a la calle conduciendo un vehículo de la empresa en estado de ebriedad, donde pone en riesgo, primero su vida, segundo, la vida de terceros, y tercero, los bienes de la empresa, en un riesgo potencial. Imagínense si quien llega en un estado de ebriedad es un médico cirujano, y tiene en relación de dependencia con una clínica y tiene que realizar una operación. Hay quien podría decir, momento, porque si llega en estado de ebriedad y es el primer antecedente que tenemos, lo podemos ubicar como una borrachera, si se quiere, y disculpen lo coloquial del término. Pero hay quienes pueden pensar y decir, momento, si este no es un episodio aislado, sino que viene siendo reiterado en el tiempo, podríamos llegar a estar hablando de una persona alcohólica, o por lo menos con problemas de alcoholismo. Y si tiene problemas de alcoholismo, el alcoholismo es una enfermedad. Y si es una enfermedad y yo lo despido, estoy despidiendo a un trabajador enfermo. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo darle tratamiento de enfermedad inculpable? ¿Puedo obligarlo a que realice un tratamiento para curar esa enfermedad? ¿Qué quiero significar con esto? Y puse un ejemplo que es un trabajador de 10 años sin antecedentes que llega ebrio al trabajo. ¿Qué quiero significar con esto? Con esto quiero significar que lo que hace la ley general, la ley de contrato de trabajo en los artículos 242 y 243, es contextualizar en forma genérica el concepto de injuria, es decir, cualquier acción u omisión del dependiente que haga imposible la prosecución del vínculo. Entonces, llevando esta definición a los ejemplos que yo les dije, ustedes tendrán que ver si un trabajador que llega ebrio y se duerme cuidando unos bienes, este hecho hace imposible la prosecución del vínculo. Insisto, las circunstancias de modo y tiempo y lugar van desde qué tipo de trabajo hace hasta qué antigüedad tiene. Porque si quien llega ebrio al trabajo tiene 2 meses o 3 meses, bueno, vamos a suponer más de 3 meses porque si no lo podría despedir en periodo de prueba, pero tiene 5 meses, no es lo mismo que un trabajador que tiene 15, que no tiene antecedentes. Pero también podría ser un tiro por la culata, porque uno podría decir, justamente es mayor la responsabilidad de un trabajador que tiene 15 años y es mayor, por ejemplo, la pérdida de confianza que me genera dada la especificidad de las tareas. Pero así, causales de injuria invocadas por el empleador respecto de actos o omisiones del trabajador, muchas. Golpe de puños, pérdida de confianza por sustracción de objetos, bajo rendimiento laboral, llegadas tardes, inasistencias injustificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante, insisto, es que ustedes hagan un análisis fáctico y jurídico al momento de aconsejar a su cliente de si corresponde o no despedir con causa. Y esto es muy importante una vez que tomaron la decisión, porque a veces convengamos que la decisión no la toman ustedes como abogados, sino que simplemente ustedes tienen que canalizar jurídicamente, es decir, darle formato jurídico a una decisión que ya tomó el empresario. Si el empresario quiere despedir al trabajador porque él considera
que no le sirve más por la razón que sea, y de vuelta disculpa por la frase, pero esto se van a manejar en este lenguaje una vez que asesoren, y ustedes lo van a intentar convencer de que no, porque no sé, porque es una persona que tiene una actividad sindical importante, porque puede ser uno de los sujetos que esté bajo la esfera, digamos, de resguardo, dada su ideología política, su ideología religiosa, contextura, etcétera, condición, etcétera, 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 uno de los estamentos protegidos del ser humano. El empleador va a decir, mire, no me importa, yo no lo quiero ver más la cara de esta persona, despídalo. Entonces ustedes van a tener que ver, con una decisión tomada ya, cómo canalizar jurídicamente esa decisión. Y esto sí son abogados de empresa. Y si son abogados de parte actora, lo que van a tener que hacer es, como primera medida, ver si esa comunicación que su cliente recibe, o sea, que el trabajador o la trabajadora recibe, cumple los requisitos exigidos por el 243 respecto a la invocación de la injuria. Me explico. Tomada la decisión, yo debo escribir, comunicarle al trabajador la causa o las causales que se invocan para despedir. Pero esa invocación, esa comunicación de la causal de injuria, tiene que ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir que sea autosuficiente? Quiere decir que recibida la comunicación por el destinatario, en este caso por el trabajador, no deben quedar dudas de los hechos que se le imputan. Y esto tiene que ver ni más ni menos que con el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque cuando yo, destinatario de esa comunicación, yo trabajador, recibo la carta documento donde se me dice prescindo de sus servicios a partir del día de la fecha por esto y por esto, yo tengo que conocer los hechos que se me imputan. ¿Para qué? Para tener la posibilidad, si es que decido hacerlo, de discutir en un juicio si esos hechos se sucedieron o no, y en el caso de que se hayan sucedido, si constituyen o no grave injuria. Grafico con un ejemplo. Si a mí me llega, a mi trabajador, me llega una carta documento de despido diciendo que atento las reiteradas inasistencias injustificadas al empleo, lo que produce un daño económico a la empresa, queda despedido a partir del día de la fecha, por supuesto que se cumple el requisito de comunicación, por supuesto que se cumple el requisito de ingreso en la esfera de conocimiento del destinatario de esa comunicación, por supuesto que se cumple el requisito de escritura en la invocación de las causales de despido, pero la injuria no es autosuficiente. ¿Por qué? Porque el trabajador, en principio, de la simple lectura de esa carta documento, no podría dilucidar cuáles son las supuestas ausencias injustificadas. ¿De qué fechas? ¿Desde hace cuánto? ¿Cuántas ausencias injustificadas está hablando? Entonces, al momento de rechazar esa causal de injuria y al momento de interponer una demanda para reclamar las indemnizaciones que se derivan, a su decir, de un despido incausado, violaría y violentaría el derecho de defensa, porque yo no podría defenderme de algo que no sé de lo que se me está imputando. Por ejemplo, si yo digo que en el día de la fecha usted se tomó a golpes de puño con un compañero de trabajo, lo que constituye una injuria grave, etcétera, etcétera, y no me identifican en la carta documento quién es el supuesto compañero de trabajo con el cual yo me tomé a golpes de puño, si a mí no me dicen el horario en donde yo me tomé a golpes de puño, si a mí no me dicen si fue dentro de la empresa o fuera de la empresa, si a mí no se me atribuye el carácter de agresor al momento de tomarme a golpes de puño, esa causal de injuria cae por la omisión de un requisito de forma.
por ejemplo, insisto, en las riñas, que al menos se me impute el carácter o se me atribuye el carácter de agresor, porque si no yo puedo decir tranquilamente, reconocer el hecho, esto es, reconocer que me tomé a golpes de puño, pero ubicarme en el papel de víctima y no de victimario, y entonces decir que mi acción fue una reacción, ¿se entiende? Que mi acción, el golpe de puño, fue una reacción frente a una ofensa anterior por parte del agresor. Y esto no es ni más ni menos que un acto en legítima defensa. Entonces, insisto, el hecho de que el empleador tenga la facultad de despedir y el hecho de que el empleador comunique a su dependiente las causales que a su modo de ver justifican un despido causado, no los exime a ustedes, circunstancialmente ubicados como abogados de parte trabajadora, de analizar en un primer momento si esa comunicación cumple el requisito de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, le están cediendo terreno en el litigio a la otra parte. La otra parte corre con la ventaja de que no se va a discutir en principio la autosuficiencia o no de la causal de injuria, y entonces van a discutir lo que en sí es indiscutible. Indiscutible no desde el punto de vista de que es así, sino indiscutible desde el punto de vista en que no se puede discutir, porque todo aquello que sea susceptible en una injuria, toda aquella injuria invocada por el empleador que sea susceptible de ser ampliada, aclarada o modificada en el juicio, hiere de muerte el acto de denuncia. ¿Qué quiere decir? Que a mi modo de ver inhibe al juez laboral la posibilidad de avanzar en la prueba o no de los hechos que se invocan. El juez tiene que ir un paso antes y decir, momento, no voy a entrar a analizar, no puedo, no debo entrar a analizar los hechos que se imputan. ¿Por qué? Porque esa causal de injuria no cumple el requisito de autosuficiencia. Y entonces viola el derecho de defensa del juicio. El trabajador no podría defenderse contra una imputación que no sabe de qué se trata. Por supuesto que esto tiene excepciones y la jurisprudencia también ha dicho que, bueno, que sin perjuicio de que la injuria no cumple los requisitos del 243, según las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el trabajador no podía desconocer los hechos que se le imputaban. Por ejemplo, si el trabajador fue sometido a un sumario administrativo previo, con el debido derecho de defensa en ese sumario, donde le permitió un descargo, donde le permitieron impugnar, no sé, las declaraciones testimoniales que se hicieron en la empresa, entonces el trabajador toma conocimiento específico de cuáles son las circunstancias que le están evaluando. Si después de la empresa, al momento de redactar el 243, no cumple esos requisitos, el trabajador, en ese caso puntual y excepcional, no podría excusarse sobre pretexto de decir que no conocía las causales de injuria que se le invocaban. Bien, entonces, les dejo la inquietud de las formas de extinción. Vean un poco cuáles son las causales de injuria clásicas, vean qué recepción jurisprudencial han tenido las causales de injurias clásicas y con todo gusto a su disposición para responder las preguntas en el foro. Un gusto, nos vemos en cualquier momento.